por protección sobre por todos nosotros este lugar. Así que seguimos la serie Jesús hace, es decir, Jesús antes de Cristo, y hablé de esta idea, el mensaje de la semana pasada. Obviamente que Jesús existía antes de Cristo, que no tiene sentido a primera vista, pero nos damos cuenta que Jesús estuvo presente aún en el Antiguo Testamento, aún más de lo que hubiéramos pensado antes o anticipado anteriormente. Así que continuaremos en esto esta semana. Quiero hacer otro comentario, por cierto. La semana pasada hablé de mi miedo de que nunca escuché acerca de un Josh que fuera alguien mayor, maduro. Ya pasé la edad de Jesús y su nombre es una variación del nombre Joshua, y me llegaron miles de mensajes diciéndome que encontraron a un Josh más viejo que yo. No voy a decir quién es Josh McDowell, pero no diré su edad. Eso es lo que estaba tratando de evitar, pero me hicieron esto. Todos me mandaron un correo electrónico acerca del autor Josh McDowell, que tiene 82 años. Bueno, ya se los dije, ni modo. Pero esa es la cosa. Probaron mi punto. Qué bueno, lograste encontrar un Josh viejito. Nadie me mandó otro nombre más que el de Josh McDowell. Así que bien hecho, encontraste uno solo. Estamos muy orgullosos de ti y qué buen trabajo hiciste. Nunca va a ver este mensaje, así que no importa lo que diga. No, está bien. Síganme mandando nombres de Josh viejos, pero hasta ahora no lo están haciendo genial. Nada más me han encontrado a uno. Pero bueno, creo que esta persona que vemos en el Antiguo Testamento, que comió con Abraham y habló con él, que fue descrito como un hombre, pero también como Dios, creo que esta persona es Jesús, y podemos describirle como el Hijo del Hombre, y aún así el Hijo de Dios. Esto perfectamente describe a Jesús. Y hoy las ocasiones en las que vemos en la Biblia que Él aparece en diferentes formas, un poquito diferentes a como Él se ha mostrado en la historia de Abraham. Así que primero quiero cubrir algo de lo que hablamos la semana pasada brevemente, pero comenzaremos en Juan 1:18. Dice: nadie ha visto jamás a Dios, pero el único, hablando de Jesús, que es Dios, que es parte de la Trinidad, él mismo es Dios, pero es Dios el Hijo, no el Padre, está íntimamente ligado al Padre o al corazón del Padre, y Él nos ha revelado a Jesús o a Dios a nosotros. Entonces, de nuevo, nadie ha visto a Dios, y lo que está diciendo es que nunca ha visto la gloria manifiesta completa del anciano de días, de Dios el Padre. Nadie lo ha visto, pero para Dios ser accesible a nosotros, Jesús remueve la gloria que está en Él al hacerse hombre, viniendo a la tierra, naciendo de una mujer y viviendo como hombre, y lo hizo increíblemente y cercano a nosotros. Y lo vamos a ver aquí en Génesis, que en los tiempos en que la gloria de Jesús o de Dios se muestra, hombres y mujeres no pueden acercarse ni ver su rostro. De otra manera, su gloria nos consumiría y no sobreviviríamos. Juan 5:37 dice: el Padre mismo, quien me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz ni lo han visto cara a cara, y no tienen su mensaje en su corazón porque no creen en mí, que soy a quien el Padre les ha enviado. Esta parte es muy importante porque dice que nadie ha escuchado su voz o le ha visto cara a cara. Aún así, en la historia de Éxodo, Moisés en el monte Sinaí dice específicamente que él habló con Dios cara a cara. Lo que significa es que cuando dice Jesús, nunca has visto a Dios al Padre cara a cara, no niega que hemos visto a Jesús cara a cara, como Moisés en el monte Sinaí habló de cara a cara, sea que haya visualizado su rostro o no. A lo mejor está cubierta por la luz que emana del rostro de Jesús, pero tuvieron un encuentro cara a cara con Él, que quiere decir que solamente pudo haber sido Jesús en el Antiguo Testamento, porque no hubiera sido
sido posible con Dios el Padre. Pero Jesús es aquel que habló con Moisés ese día. Así que Jesús es Dios, un miembro de la Trinidad. Así que como lo podemos pensar es que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son personas individuales, pero son uno. La mejor forma de describirlo, de describir cómo funcionan, es como un baile divino. Cuando te das cuenta que personas están bailando, se mueven como si fueran una sola persona cuando está bailando tres personas, porque cada paso que dan, cada paso de baile que hacen está en perfecta sincronía y es una belleza. Es la forma que podemos pensar en esta Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, tres personas individuales con su propio rol en la vida de las personas en la tierra, pero al mismo tiempo son uno. Jesús o Dios es tan poderoso y toda su gloria es tan grande que, como lo describe la Biblia vez tras vez, que si estuvieras en su presencia serías consumido por el pecado de nuestra vida. Así que lo que se necesitaba para estar en contacto con Dios era un mediador, y así describe a Jesús como ese mediador. Vez tras vez, el pasaje que acabamos de leer dice que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Si queremos ver a Dios, lo vemos a través de Jesús. Y de hecho, lo opuesto también es verdad. Si Dios nos ve a nosotros, nos ve a través del lente de Jesús, porque es ahí que obtenemos nuestra rectitud a través de Jesús. Así que Jesús vino en un cuerpo no glorificado como un hombre, dejando su divinidad, como hablamos en mi serie de la humanidad. Hizo esto para que la humanidad pudiera acercársele y conocerle sin ser consumidos por su gloria. Así que veremos en Éxodo muchos ejemplos donde tienen que esconderse la gente, donde hay relámpagos y nubes en la montaña y tiene uno que esconder el rostro de él. Moisés hace esto porque está en su forma glorificada. Entonces, el dejar su divinidad ahora fue accesible Jesús como hombre. La idea general es que en el Antiguo Testamento se aparece como un hombre, como con Abraham. De hecho, está en la Tierra Santa, en su pueblo, y aparece como un hombre, pero en regla general, cuando se muestra como cualquier otra forma, como un ángel u otra cosa, en una forma glorificada, está típicamente fuera de la Tierra Santa. Esto lo vemos, estas experiencias como en el monte Sinaí, siempre en una forma glorificada. La misma persona que hablamos la semana pasada, pero en una forma glorificada. Así que antes de llegar al Éxodo, quiero decir algo interesante para mí. Estoy viendo a Jesús ahora en cada parte del Antiguo Testamento y empiezo a leer con los ojos de que Jesús está en cada aspecto o faceta, y sabemos que el pensamiento judío o la creencia judía es que Dios no tiene una forma, sino que es el anciano de días, quiero decir, y no tiene forma, es un Dios eterno. Entonces ahora Jesús en una forma humana es nuestro mediador, es una forma en la que nos podemos relacionar y que podemos reconocer, y cuando hacemos eso, entonces nos damos cuenta que cuando lo vemos como en forma de humano, reflejado en el Antiguo Testamento, entonces podemos saber que probablemente es Jesús. Y recordé la historia de la creación, cuando Adán y Eva están caminando en el jardín con Dios, y en el Antiguo Testamento aparecen muchos nombres diferentes para Dios, pero aquí lo que vemos aquí entonces es que están caminando en el jardín con Dios, caminando, comunicando con Él, y me puse a pensar, ¿podría ser este Jesús caminando con Adán y Eva? ¿Qué tal cómo se vería ese rol de Jesús en la creación? ¿Cómo fue creado el mundo? Bueno, cuando vemos a Génesis, vemos que fue creado ¿con qué? Con
la palabra hablada, fue la palabra, el verbo, la palabra en acción que creó todas las cosas, con que Dios creó todas las cosas. O sea, al principio, dice, en el principio, en Juan 1 también, no nada más en Génesis 1, pero también en Juan 1. En Génesis, cuando comienza la descripción de cómo se creó las cosas, es en el principio. Juan hace una referencia a la creación y crea o hace esta referencia en cuanto a la creación, y todo el mundo lo reconoce como una referencia a la creación. Y veamos cuál es el rol de Dios o el rol de Jesús. Y esto está frente a nosotros y a veces no lo reconocemos con los ojos que debemos verlo. Juan 1:1 dice, en el principio la palabra ya existía, o el verbo. Es está en está en mayúscula, entonces quiere decir que es la palabra, Jesús. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dice el verso 2, y luego dice, Dios creó todas las cosas por medio de Él. A través de Jesús, toda la creación fue creada y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Creo que fue Jesús, la palabra hablada de Jesús, que creó todas las cosas. Jesús también caminaba en lo fresco del día en el jardín con Adán y Eva. Era Jesús. Y esto sería suficiente para mí, este pasaje. Pero miren este otro pasaje en Colosenses 1:15. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Ya lo habíamos leído. Él ya existía antes de que todas las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las cosas que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo es quien a través del poder de Dios crea el mundo y se asocia con la humanidad e incluso agrega a la humanidad a la obra y a la tierra o a manejar la tierra, a gobernar la tierra. Y después de la caída, ese gobierno es transportado a Satanás y luego a través de su familia, los israelitas, trata de recuperar lo que la humanidad perdió en la caída. Así que de nuevo, Dios empieza a colaborar con David y con Noé, con Abraham, para tratar de regresar a lo que era la tierra y deshacer la caída, lo que pasó en la caída. Y todas las apariciones que aparece Jesús en esta serie son los momentos en los que Jesús irrumpe en el mundo y trabaja para asociarse nuevamente con la humanidad, para crear una vía para que Él restaure la creación a lo que originalmente pretendías que fuera. Así que ahora llegamos a la parte de la historia donde Él había hecho un pacto con Abraham y estaba multiplicando a los israelitas y se estaba convirtiendo en una nación poderosa, por lo que Satanás decide ponerlos bajo el control de un líder maníaco llamado Faraón que los oprime. Ahora Jesús necesita asociarse nuevamente con la humanidad para liberar a los israelitas y poder llevarlos a la tierra que les ha prometido. Fue Jesús que se reunió con Moisés y le dijo cómo tratar a Faraón y todas esas plagas que sucederían para que los egipcios soltaran a los israelitas. No sé si recuerdan, pero Moisés habló con una zarza ardiente, pero realmente dice que habló con Dios mismo. En Éxodo 3:2 dice, allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Bien, entonces
Entonces dice, cuando el ángel del Señor apareció a él. Entonces dices, bueno, esto es nada más un ángel enviado de parte de Dios. Y tendría sentido, porque dice el ángel del Señor, pero la palabra en hebreo es ángel Jehová o ángel de Jehová. Esa es la palabra en hebreo. Si cualquiera traducción describe como ángel Jehová, cuando quiera que lo traducen, dice el ángel del Señor. Y suena que es un ángel que fue enviado por el Señor, pero la palabra son dos palabras juntas. Es ángel Jehová. Jehová quiere decir Dios, y esta es una forma en ángel. Es una combinación de algo que parece como un ángel, pero es Dios mismo. Es como, en hebreo, es la unión de dos palabras, como cuando decimos pie, o por ejemplo, cuando decimos dos palabras en español combinadas, y combinadas significan algo en específico. Es exactamente lo mismo que está ocurriendo aquí. Y sabemos que es Dios, porque si leemos el verso 4, dice, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Es Dios en medio de esa zarza ardiente. No está hablando en una zarza ardiente, sino es Dios en medio de ese lugar. Él es así como se describe a Jesús en una forma, en el Antiguo Testamento como ángel Jehová. Se reconoce que es Dios, y después dice que después de este encuentro con Moisés, él dice, yo soy el que soy. Se describe a sí mismo como Dios y le dice, dile esto a los hijos de Israel, yo soy el Dios de tus ancestros, de Abraham, Isaac y Jacob. Así que si este es Jesús como ángel de Jehová, claramente está diciendo, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Las mismas referencias cuando él hace referencia también en el Nuevo Testamento. Y él dice, yo soy el que soy. Él clama ser Dios, pero también está infiriendo que él estaba ahí en la zarza ardiente. En Génesis se le llama hombre porque se le aparece a Abraham en forma de hombre. Aquí en Éxodo se le conoce como ángel Jehová porque aparece en una forma glorificada. Ahora, esta es una parte o en una instancia en donde van a subir al monte Sinaí un grupo de personas. Y me encanta este encuentro. Éxodo 24, 9 al 11 dice, después Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel subieron al monte. 74 personas suben al monte. Allí vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies, o sea, tenía pies, o sea, estaba en alguna forma humana, de algún tipo humano. Debajo de sus pies parecía haber una superficie de lapislázuli de color azul brillante, tan clara como el mismo cielo. Aunque estos nobles de Israel pudieron contemplar a Dios, Él no los destruyó. De hecho, compartieron una comida para celebrar el pacto en la cual comieron y bebieron en su presencia. Esto es clásico de Jesús. Clásico de Jesús. Suben a la montaña y se reúnen con Dios. ¿Y qué hace? Dice, voy a hacer un pacto contigo, déjame te sirvo comida. ¿Qué hace Jesús por todo el Nuevo Testamento? Come con prostitutas, con colectores de impuestos, como instituye el nuevo pacto al que nosotros como gentiles hemos entrado, es esa Santa Cena, la comunión. Y así instituye el Nuevo Testamento y nos da una señal. Y como hoy recibimos comunión y recordamos que con esa comida Él estableció su pacto con nosotros. Aquí está Jesús estableciendo un pacto. ¿Cómo lo hace? La misma forma que siempre lo hará, con una comida. Aún después de su resurrección, en el camino a Emaús, se junta con dos discípulos y comparten una comida, y dice que es cuando parte el pan que se dan cuenta que Él es Jesús resucitado. No sé si tenían esa misma o no se dieron cuenta ese mismo día que en el momento de comer esa comida no sabían quién era Yeshua, no sabían que era el Mesías que salvaría al mundo. Así que parte de Él estaba escondida de ellos, pero ahí dice que cuando
es clásico de Jesús. Es el estilo de Jesús. Comparte una comida con ellos. Así que cuando Él está en este estado, en esta forma glorificada, no pueden ver su rostro. Es común que cuando Jesús se presenta a sí mismo con toda su gloria, es lógico que no vamos a poder ver su rostro. De hecho, Jesús, ¿se acuerdan que Moisés, quería ver el rostro de Dios? Y Dios lo esconde en una grieta de una roca. Y cuando lees algo así, dices, ay, qué cosas tan raras. Pero bueno, me gusta, por ejemplo, cuando Jesús le dice a Abraham, oye, ¿por qué se rió Sara en la tienda? Y creo que desde la tienda dice, no me reí. Sí, sí, se rió. Es una de estas cosas cuando Moisés le dice, por favor, ¿podría ver tu rostro? Dice, no sé, mira, ok, métete en esa grieta de la roca y voy a pasar y medio voy a voltear así de perfil. Y entonces hay cosas que hacía Moisés para negociar con Dios, y aquí está revelando Jesús que no puede mostrar su gloria porque está brillando con gloria completa. Y aun cuando Moisés baja, después de verlo apenas parcialmente, dice que la cara de Moisés estaba irradiando luz. Ese es el poder de la gloria completa de Jesús. Nos consumiría si lo viéramos completamente. Y es por eso que mi oración favorita, siempre al final del servicio, como saben, muchas veces termino así, siempre lo último que hago es orar la oración arónica. Y es tan importante esa oración para mí, y pensando cómo no puedes mirar el rostro de Jesús y que te mataría o te consumiría esa gloria. Pero mira cómo dice la bendición arónica, para a ver si lo puedes ver de una forma distinta el día de hoy. Dice, que Adonai te bendiga y te guarde, que Adonai, es decir, Dios o el Señor, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga compasión de ti. Que Adonai, el Señor, vuelva su rostro hacia ti y te conceda paz. Cuando hemos sido purificados después de la redención, Jesús Cristo nos da la oportunidad profunda que hubiera sido increíble para Moisés. Trató de negociar con Dios para poder ver parte de su gloria, pero cuando hemos sido rectos a través de la sangre de Jesús, Adonai mismo puede vuelve su rostro hacia nosotros. ¡Qué increíble bendición! Hey, hashtag blessed o bendecido, soy muy bendecido, me dieron un carro. Pero imagínate la bendición de poder el mismísimo rostro de el Señor. Esa es la más grande bendición. Esto le da un nuevo significado a resplandecer el rostro de Dios para nosotros. Así que aquí en Sinaí también, en el monte Sinaí, Dios mismo dice que la mano de Dios grabó los 10 mandamientos en la piedra. Y eso siempre ha sonado muy interesante. Estaba ahí Dios, escribió los 10 mandamientos, los cortó de la piedra y baja Moisés y dice, rompieron todos estos, y los rompe, se enoja, son terribles, no puedo con ustedes, y quiere renunciar. Dios los escribe de nuevo y dice, haz 2 tabletas de piedra, y la misma mano de Dios de nuevo escribe los 10 mandamientos y le da la ley al pueblo. Ahora, sabiendo que fue Jesús, estamos hablando de un atributo humano. La mano de Dios es la que graba ángel Jehová que está ahí escribiendo los 10 mandamientos en la piedra. La mano de Jesús, ¿ok? En Juan 8, la gente viene a Jesús y le dice, atrapamos a esta mujer en adulterio. Y el autor y originador, el creador de la ley, ahora está tratando de decidir qué hacer. Y toma su mano y se agacha y empieza a escribir algo en la arena. No sé qué escribió, no sé qué decía,
pero absolutamente cambió el corazón de todos los que estaban ahí listos para castigar a esta mujer por el adulterio que había cometido. El que dio la ley toma su mano y escribe algo y cambia el curso de la vida de esta mujer, y su respuesta es: ve y no peques más. Nadie te condena, pero ve y no peques más. Y su respuesta está tan llena de gracia y de amor que dice: no hagas esto ya más. Así que lo que realmente está diciendo a ti, los fariseos, no condenen, y a ti, a la mujer que fuiste atrapada, no peques. No condenes, no peques. Eso dijo. Y si vivimos en un mundo o en una versión de cristianismo en la que tomamos el evangelio del perdón completamente y removemos la moral y terminamos con no te condeno, ve y peca todo lo que quieras, pero si tomamos los estándares de Dios sin perdón, dices, si pecas serás condenado. Eso es lo que le estaban haciendo a la mujer. Eso lleva la gracia sin la ley. Trae humanismo, pero la gracia, justicia y el perdón, todo eso cumple a la ley. Recuerden que está en el Sermón del Monte, y Jesús dice: han escuchado que se ha dicho, no adulteres. Yo les he dicho, ni siquiera piensen en pecar. Ahí en el monte dijo: han escuchado decir no cometan asesinato, pero dice: ahora les digo, si estás enojado contra alguien, eres culpable también. Sonaba como que estuviera refutando todo lo que dijo el Padre. Si yo escribo un libro y publico el libro, solamente el autor deberías tener el derecho de editar el libro. Y entonces Jesús, el que creó la ley al principio, él dijo: han escuchado esto, pero ahora lo voy a modificar. Es así justamente cuando crecen nuestros hijos. Cuando están pequeños, no corras a la calle. Cuando crecen, decimos: esta es la razón por qué no. Mi papá tiene una serie de los 10 mandamientos increíble, que se trata de relación y no de condenación. Y ahí está, en el monte de Sinaí da la ley, en el Sermón del Monte da una enmienda de la ley, y en el monte de Gólgota cumple toda la ley con su sacrificio. Así que así trabaja Jesús con esta dualidad. Dice, obviamente, no peques, sino que hay perdón dentro de esta ley. Así que la ley moral viene de Yeshua. Él escribió los 10 mandamientos, y en el Sermón del Monte explica el significado de la Torá, y en el monte del Calvario entregó su vida para la salvación, y en el monte también vendrá a traer juicio a aquellos que no le quieran, que no lo quieran aceptar. Así que termino con esta historia del Éxodo, que también quiero traer a tu atención. Moisés no llegó a la tierra prometida, murió en un monte, y cuando fui a Jordán, cuando oramos, Nick, de hecho, quien oró la semana pasada por el pueblo judío, venía con nosotros, y subimos a este monte. Y estaba pensando por qué hemos visto este terreno, es que es una locura por donde caminaron, y la dificultad del terreno y de viajar en medio del desierto. Y Moisés hizo tanto en fe. ¿Por qué no Moisés entonces puede entrar a la tierra prometida? Y dice la Biblia que es porque en vez de hablarle a una roca de que saliera que saliera agua, golpeó con su vara. Y por esto
no se le permite entrar a la tierra prometida por haber hecho esto. Ahora hice una serie llamado La Tierra Prometida, donde hablé mucho de esto en el simbolismo y las imágenes acerca de esto, cómo apunta a Jesús. Ahora estoy hablando de las apariencias, cómo aparece Jesús en el Éxodo y a los israelitas, pero estamos viendo que Moisés, primero, lo que hizo al golpear la roca, es algo que había hecho anteriormente. La primera vez le dice, toma el bastón, pégale a la roca y saldrá agua. En toda la historia siempre que ves a la vara es de madera y representa la cruz. Y Jesús es la roca. La cruz golpeó a Jesús y salió agua viva. Ese es el símbolo de lo que después haría Jesús muchísimos años después a través de su muerte y resurrección. Pero la primera vez Dios le dijo a Moisés, golpea la roca. La siguiente estaba supuesto a hablar a la roca. Esto no fue tanto un castigo como nosotros pensamos que es, pero la postura de Jesús fue de que Jesús fue probado una sola vez, de una vez por todas, por todas nuestras transgresiones y no sería golpeado jamás otra vez. Parece un pequeño error inocente. Señor, lo hiciste trabajarlo así de una vez, lo harás de nuevo. Lo que Dios está diciendo es que Jesús sería golpeado una vez por toda nuestra transgresión, pero nunca más. Y si estás preocupado por Moisés y que murió y no llegó a la tierra prometida, quiero decirte un secreto. Mira a Deuteronomio 34, desde el 5. Dice, así que Moisés, siervo del Señor, murió allí en la tierra de Moab, tal como el Señor había dicho. El Señor lo enterró en un valle cercano a Bet-peor en Moab, pero nadie conoce el lugar exacto hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy nadie sabe dónde está enterrado Moisés. Así que yo estaba con este grupo de la iglesia y subimos al monte Nebo y está muy alto el lugar y puedes ver todo desde allá arriba y Dios le dio a Moisés esta visión sobrenatural para ver toda la tierra por la que habían salido y a dónde iban a entrar. Desde ese lugar que le mostró Dios, la tierra prometida, este lugar bien alto. Y es una experiencia increíble estar de pie ahí, sabiendo que este es el lugar donde Moisés murió. Y Nick nos está liderando ese día y no sé qué pensaba de esta escritura. Honestamente, pienso que la leía tan rápido, a la ligera, que nunca pensé en esto. Y Nick la está explicando para nosotros, hacia nosotros, y me dice, imagínate el cuidado que tanto consideraba Dios a Moisés, cuánto se preocupaba por él, que cuando murió Moisés, él baja como si fuera un amigo, o como alguien que ama a esta persona tanto. Se inclina, levanta a su amigo, lo levanta y lo lleva a este lugar donde nunca será molestado. Y me empecé a dar cuenta, dije, quizá en el pasado hubiera pensado en esta historia y asumí que Dios milagrosamente le hizo el hoyo y el cuerpo mágicamente flota y se cae en el hoyo y llega a la tierra. No, Jesús mismo baja a la tierra, levanta a su amigo, lo carga hasta un lugar donde nadie lo puede encontrar. Hace ese trabajo difícil de excavar hondo y más hondo. Y cuidadosamente deposita a su amigo ahí para que descanse, el lugar de descanso final de su cuerpo. Así que estábamos ahí de pie sobre esta montaña y había personas que empezaron a ver otras cosas. Y yo estaba ahí de pie, basado en la descripción en la Biblia, donde se piensa que
Dios o Jesús pudo haber llevado a Jesús hacia allá y estoy ahí a la orilla en este riel y estoy viendo todo el valle y algo que me pasó que nunca me había pasado en la vida. He visto cosas en mi mente que estoy tentado a atribuir a una visión de parte de Dios que puede ser profética o una señal de alerta o algo así, pero nunca me había pasado lo que me pasó ese día. Estaba ahí en el balcón, estoy viendo abajo y entre los árboles veo a este hombre como un beduino cargando a un hombre muerto. Este hombre con la cabeza hacia arriba, sin vida en él, este hombre muerto, canoso, con una barba larguísima, y lo podía ver tan claramente llevando cada paso, bajando por este lugar rocalloso o rocoso hasta el lugar donde lo estaba llevando este cuerpo. Y en esa visión, cuando pasaron por ese árbol, pasaron por un lugar abierto y luego atrás de otro árbol y fue tan real como lo que sea que haya visto en mi vida antes. Vi a esas personas ahí. Y fue en este momento que me di cuenta. Tenemos que ver a Jesús en el Antiguo Testamento. Quizá pensaste, bueno, es Dios el Padre, este hombre enojado y que cree que hace que la gente se convierta en sal en el pasado, y ahora viene Jesús y es otra versión de Dios que es enfocado en gracia y perdón, pero en verdad es Jesús desde siempre. Él quiere redimir al mundo, viene a la tierra con una espada de fuego para hacer justicia. Y también es Jesús que aún cuando no llegó a donde quería que Él llegara, nos levanta y con un cuidado meticuloso nos ama. Él te da descanso. Quizá lo vemos y decimos, bueno, lo que hizo Moisés no debió haber sido el pecado cardinal que le impidió ir a la tierra prometida. Pero lo que veo cuando veo a Jesús enterrando a Moisés es que sin importar nuestro error, sin importar lo que hagamos, Jesús se preocupa profundamente y apasionadamente por nosotros. Y Él se encuentra con nosotros en ese lugar y sigue siendo igual el día de hoy. Y dice, no hay condenación. Ahora ve y no peques más. Esta es la gracia de Jesús. Es consistente desde el principio hasta el fin. Su amor por ti jamás se termina, jamás se acaba y no tiene fin. Lo que sentí al orar por este día es que habría personas que llegarían aquí y dijeran y dirán, me he golpeado a mí mismo por los errores que yo he cometido. Y vamos a orar, y si necesitas oración, si eres tú y te has o necesitas oración en cualquier otra cosa, en cuanto a trabajo, finanzas o sanidad, dice la palabra que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está entre nosotros. Especialmente si no te puedes perdonar por lo que has hecho en el pasado, por el poder de la oración, yo creo que el día de hoy, esta noche, quiero que escuches, no te condenamos. Jesús te está diciendo, no te condeno, ve y no peques más. La gracia y la verdad combinada con poder y amor. Este es el Jesús que vemos a través de toda la creación, aquel que quiere encontrar contigo esta noche. Inclina tu rostro y cierra tus ojos, por favor. En un momento vamos a tener un momento de oración en los altares, en el altar de cada campus. Y sea
cual sea tu necesidad. No pierdas la oportunidad de orar con alguien el día de hoy. Señor, cuando estaba orando antes del servicio, sentí que tú me pediste que orara por gratitud. Señor, estaba allá atrás hace un rato y estaba dándote gracias por tantas cosas, una y otra vez. Señor, tenemos tanto por lo que estar agradecidos. Y principalmente es que tú tienes tanta gracia hacia nosotros. Así que, Señor, te pedimos que tu gracia, te pido que tu gracia, como un viento fuerte en este lugar, nos toque, nos abrume, Señor, nos rodee. Hay gente que está espantada o tiene miedo de subir a esa montaña a verte cara a cara. Sabemos que es el pecado el que nos impide subir, pero tú enviaste a Jesús para ser el mediador de mediadores, el mediador más grande. Así que ahora, sin importar lo que hemos hecho, podemos venir en confianza a ti. Y ahí escucharemos tus palabras preciosas que dicen, ya no hay más condenación. Estamos tan agradecidos por la gracia que nos has extendido vez tras vez. Señor, oro que cada persona que necesita oración, que el trabajo del enemigo no sea impedimento a que tengan un encuentro contigo y que puedan reconocer que eres tú quien está en nuestra presencia en medio de nosotros. Así que danos poder, sabiduría y lo oramos.